Muy buenos días a todos, mi nombre es Modesto Flores, pertenezco al grupo número 4. Este grupo se compone por Wilfredo Acevedo, Freddy Toro y Alejandro Ríos. Y estamos en esta presentación, vamos a estar observando lo que son las bombas centrífugas y los resultados del laboratorio realizado. Aquí podemos observar los outlines de esta presentación, que son el abstracto, la introducción, el objetivo, la teoría, los resultados, el análisis de los resultados, la conclusión y las referencias. Como parte del abstracto, en este experimento se caracterizó y analizó el rendimiento de una bomba centrífuga con varias velocidades y configuraciones. Aunque como grupo no pudimos ver las bombas trabajando y tener una experiencia real, el profesor nos hizo llegar la data y esto nos proveyó la suficiente información para entender cómo funcionan estas bombas, cuál configuración trabajaba mejor y sus diferentes rendimientos. Se encontró una relación proporcional entre la potencia y la eficiencia versus el flujo volumétrico, mientras el flujo incrementa, ambas también aumentaban. También se encontró una relación inversamente proporcional entre el flujo y el head de la bomba. Mientras el flujo aumentaba, el head disminuía. En este experimento, las ecuaciones de afinidad pudieron ser validadas. También se calculó un arreglo entre una bomba en serie y en paralelo. Y mientras se arregló la bomba en serie, el head total se determinó sumando los heads de las bombas en flujo constante. Para el arreglo en paralelo, el flujo volumétrico era el doble del arreglo de la bomba sencilla, cuando se alcanzaba el mismo head. La importancia de este experimento es que se entienda y se gane conocimiento de cómo las bombas trabajan con diferentes configuraciones y cómo ellas reaccionan bajo diferentes variaciones en velocidad y en flujo volumétrico. Como parte de la introducción, podemos observar que las bombas centrífugas son las bombas más usadas para la transferencia de fluidos. Este tipo de bomba usa un impeller que al rotar mueve el agua o el fluido que se esté usando, utilizando la fuerza centrífuga. Son la mejor opción a la hora de llevar fluidos de un lugar a otro, y muchas industrias, como son la de la agricultura, la de las aguas tratadas y no tratadas, plantas químicas, petróleo, entre otras, pues usan este tipo de bomba. En este experimento se usaron tres configuraciones, que son la sencilla, en paralelo y en serie, para caracterizar cada una de estas bombas. El Air Field Capture Unit FM21 deja a sus usuarios obtener data como potencia de entrada, velocidad del motor, diferencial de presión en el edificio y a través de las bombas, y es gracias a esto que se pudo calcular lo que es el flujo volumétrico, el head, la potencia absorbida por el fluido y la eficiencia. El objetivo de este experimento es lograr la caracterización de una bomba en sistemas de bombas en serie y en paralelo. Saludos, les habla Wilfredo. Estaré dando un breve resumen de lo que es la teoría de bombas, ya que se había hablado ya anteriormente, pero estaremos presentando lo que es un poquito de las bombas. Donde una bomba centrífuga es un dispositivo mecánico que está diseñado para mover un fluido mediante la transferencia de energía rotacional de uno o más rotores accionados, llamados impulsores. El fluido ingresa al impulsor, que gira rápidamente a lo largo de su eje y es expulsado por la fuerza centrífuga a lo largo de su circunferencia a través de las puntas de los blades del impulsor, o los vanes. Y la acción del impulsor aumenta la velocidad y la presión del fluido, y también lo dirige hacia una salida de la bomba. Tenemos que la carcasa de la bomba está especialmente diseñada para construir el fluido de la entrada de la bomba, dirigirlo hacia el impulsor y luego reducirlo a la velocidad y controlar el fluido antes de la descarga. Aquí los principios básicos de lo que son las bombas centrífugas. Tenemos varias interrogantes, como por ejemplo tenemos la primera: cuáles son las principales características de una bomba centrífuga, donde existen dos familias principales de bombas, que son centrífugas y bombas como tal, donde en comparación con la última, las bombas centrífugas se especifican generalmente para caudales más altos y para bombear líquido de menor viscosidad positivo, hasta a 0.1 dCp. En algunas plantas químicas, el 90% de las bombas en uso serán bombas centrífugas. Sin embargo, hay una serie de aplicaciones para las que se prefieren las bombas de desplazamiento positivo.
Otra de las interrogantes que tenemos para este tipo de dispositivos es que cuáles son las limitaciones de esta bomba centrífuga, donde tenemos que el funcionamiento eficiente de una bomba centrífuga se basa en la rotación constante y de alta calidad de su impulsor, con alimentaciones de alta viscosidad. Las bombas centrífugas se vuelven cada vez más ineficientes, hay mayor resistencia y se necesita una presión más alta para mantener un caudal específico. En general, las bombas centrífugas son adecuadas para aplicaciones de bombeo de líquidos de baja presión y alta capacidad de viscosidad de entre 0.0 y 200 cp. Las lechadas como el lodo o los aceites de alta viscosidad pueden causar desgaste excesivo y un sobrecalentamiento que provocan daños y fallas prematuras. Las bombas de desplazamiento positivo a menudo operan a velocidades considerables más bajas y son menos propensas a este tipo de problemas. Tenemos también que cualquier medio de bombeado que sea sensible al cizallamiento también puede resultar dañado por la alta velocidad del impulsor de la bomba centrífuga. En tales casos se prefiere la velocidad más baja de una bomba de desplazamiento positivo. Como parte de la continuación de la teoría, tenemos la terminología de este experimento, donde estaremos viendo las diferentes ecuaciones que se van a trabajar para llegar a los resultados correctos, donde tenemos el WS, que es el trabajo hecho por el fluido de la turbina. Tenemos el W loss, que viene siendo la energía perdida en la fricción. Tenemos la densidad, lo que es la presión, la velocidad y la posición, donde tenemos también la ecuación de principios de energía, de conservación de energía. Tenemos el total heat pump y tenemos también la potencia consumida por el líquido que está producido por el head total. Saludos, mi nombre es Freddy Toro. En este slide estaremos hablando sobre los términos utilizados en las ecuaciones de eficiencia y potencia. La primera que estaremos evaluando es la eficiencia hidráulica, que es el porcentaje de potencia que el fluido puede absorber suministrado por el impulsor. Está asignado con la letra NH, que es igual a la potencia consumida entre potencia hidráulica. Luego está la eficiencia mecánica, es la relación de potencia suministrada por el impulsor y la potencia suministrada por el eje al impulsor. Está asignada como N sub M, que es igual a la potencia hidráulica entre la potencia mecánica. Luego está la eficiencia eléctrica. Viene a jugar que es la relación entre la potencia suministrada por el eje al impulsor y energía eléctrica suministrada al motor. Está asignada por la letra N sub E. Es igual a la potencia hidráulica entre la potencia eléctrica. Finalmente tenemos la eficiencia total, que es la eficiencia general, que es el producto de las tres eficiencias, NH, NM y NE. Luego estaremos hablando sobre las potencias. La potencia P, que es la potencia consumida, es la potencia útil absorbida por el líquido. Luego la pH, que es la potencia hidráulica, es la potencia útil suministrada por el impulsor al fluido. Luego tenemos la PM, que es la potencia mecánica, es la potencia suministrada por el eje al impulsor. Por último, tenemos la potencia eléctrica, que es la potencia eléctrica suplida al motor. En este slide hablaremos sobre la terminología que se utilizó para las leyes de afinidad en una bomba. La primera es CQ, que es el coeficiente de flujo. Eso es igual a el caudal dividido entre el número rotacional por el diámetro del cubo. Luego tenemos CH, que es el head coefficient, que es igual a la gravedad por la altura, por el head dividido entre el número rotacional cuadrado por el diámetro al cuadrado. Continuamos con el CP, que es el coeficiente de potencia. Es la potencia consumida dividiendo entre la densidad por el número rotacional al cubo por el diámetro a la quinta. Luego seguimos con su eficiencia, que es Z sub 3 por el caudal dividido entre el número rotacional por el diámetro al cubo. Y finalmente tenemos el Net Positive Suction Head, que es igual a la presión dividido entre el peso específico más la velocidad del cuadrante de 2G. En este slide hablaremos sobre la
Curvas características de una bomba centrífuga. Las características típicas de una bomba centrífuga con backplate. Las características de funcionamiento de una bomba la podemos observar mediante el desarrollo del head, la potencia y la eficiencia general en comparación con el caudal de descarga para una serie de velocidades de rotación. A través del trazado de sus curvas características podemos ver esos comportamientos. En la curva mostrada en el slide se puede ver cuando la eficiencia aumenta con el caudal hasta cierto punto y luego comienza a disminuir. Tenemos el head en la ordenada, el volume flow rate en la abscisa. Tenemos trazada aquí la eficiencia de diseño máximo. Tenemos el head de diseño, el Q de diseño y vemos cómo va cayendo el head a la vez que va moviéndose también cayendo el caudal hasta un máximo de eficiencia. Luego tenemos un System Head versus Flow Rate que tiene tres subsistemas, 1, 2, 3. En la ordenada tenemos el Head y en la axis tenemos el Volume Flow Rate. Este sistema es compuesto por un largo total de tubería y cualquier aparato que causa pérdidas menores. Estas curvas son gráficas que representan todos los posibles puntos de trabajo en el cual el total head, que sigue static plus kinetic energy losses, es trazado contra el flujo de descarga desde 0 al valor esperado máximo. Como parte de la teoría, aquí tenemos las gráficas de lo que es una bomba centrífuga en serie y una en paralelo. Cuando uno va a diseñar una bomba, se tiene que dejar llevar como un baseline de estas gráficas, y mientras más cerca esté de la gráfica del punto, el head, en el punto de más alto eficiente, mejor va a ser. Eso es ya de diseño, tendríamos que realizar un cálculo para ella. Y lo mismo ocurre cuando vamos a diseñar y vamos a colocar unas bombas en paralelo. Tenemos que buscar la eficiencia, el head de la bomba, para poder llevar, y si estamos cerca de esa eficiencia de las curvas, vamos a estar en un punto 6 para que la bomba no tenga ningún tipo de problemas y el sistema de nosotros sea bastante eficiente. Aquí tenemos parte de los resultados del laboratorio, donde tenemos que una bomba centrífuga sola a una velocidad máxima, tenemos los resultados de ella. Podemos ver la gráfica donde el power versus el volumetric flow a una velocidad se mantienen constantes. No hay mucha variación, sino sigue aumentando. En la del head y el volumetric flow vemos cómo ella va variando un poco, y en la de la eficiencia versus el flow rate vemos que hay una variación entre 30 y 32. Hay unas variaciones. Eso ya tiene que ver con lo que se realizó en el laboratorio. Como observamos aquí, tenemos la tabla que nos dice la eficiencia en overall, que tenemos que la eficiencia en overall fue en la observación número 10 con un volumetric flow de 0.001319 y nos dio una eficiencia de 0.303807. Siguiendo con los resultados, aquí podemos observar una tabla de predicciones utilizando las leyes de afinidad en bombas. Tenemos tres predicciones, una de 40 Hz, una de 30 Hz y una de 50 Hz. Entonces, para cada una de ellas tenemos 10 observaciones, en donde en cada una de ellas podemos observar lo que sería un volumetric flow rate. Podemos también observar un total head y podemos también observar una potencia de la bomba en la salida. Entonces, al lado derecho podemos observar lo que serían las gráficas del head y la potencia de la bomba. En la gráfica del head podemos observar una tendencia de un leve descenso en el head mientras el flujo volumétrico aumentaba. Mientras que en la gráfica de la potencia era todo lo contrario. Mientras más aumentaba el flujo, más la potencia aumentaba. Como parte de la continuación de resultados, tenemos dos tablas que representan los cálculos establecidos con sus respectivas curvas, donde tenemos el System Pump Result, Duty Point, con sus respectivos resultados. Tenemos el Single Pump Calculation Result for Max Speed,
donde tenemos las curvas de el System Head versus Volumetric Flow Rate Curve, y tenemos también el Duty Point Result en la gráfica, que sería el Duty Point and Single Pump. En este slide está representado el resultado de los cálculos del Total Head y las curvas características para demostrar que el Combined Head Capacity Curve de la bomba fue encontrado añadiendo el head de la curva de una sola bomba con el mismo trazado de la curva de la capacidad total del Head Discharge. Aquí podemos ver esa representación. Y esta es la tabla de los resultados de operación de esta bomba en serie. En este slide está representada la tabla de los resultados y la curva de ellos que demuestra las características de funcionamiento de dos bombas que funcionan en una instalación de bombas paralelo y que es encontrada mediante la adición de las capacidades de la curva de una sola bomba en los mismos trazados del head al Total Head Discharge Curve. También podemos ver otra curva característica con 5 curvas donde una de ellas está a velocidad máxima de 60 Hz, otra está a 50 Hz, otra está a 40 Hz, otra está a 30 Hz y otra que es el Duty Point, y vemos las diferencias entre cada una de ellas en términos de su head y su volumetric flow rate. Aquí tenemos parte de los resultados también de una bomba sola. Los resultados con una velocidad variable. Tenemos aquí la tabla. Fueron 40 observaciones realizadas y podemos ver los diferentes tipos de eficiencia que tuvimos al respecto de esta bomba con diferentes velocidades en variables. En el análisis del resultado podemos ver que el comportamiento visto en la gráfica de la potencia de la bomba versus el flujo a velocidad máxima puede ser descrito como directamente proporcional debido a que la potencia incrementa mientras el flujo incrementa también. Para los cálculos, la ecuación de la potencia consumida por el fluido pues fue utilizada y los efectos de la gravedad y la densidad son constantes mientras que el flujo incrementa más rápido que lo que cae el head de la bomba. Esta misma relación es presentada para la eficiencia de la bomba y en la ecuación de la eficiencia en general la potencia del fluido está en el numerador. Así que mientras este sube, mayor es la eficiencia. Por otro lado, el head de la bomba se comporta inversamente proporcional al flujo, estando en el punto máximo del head cuando el flujo es cero. La relación entre la presión y la velocidad es inversamente proporcional, así que el flujo aumenta mientras la velocidad y la presión aumentan también. Esto es debido a que el head se encuentra en el numerador y esto pues hace que disminuya. Las ecuaciones de afinidad se utilizaron y la potencia y el head se predijeron a 30 y 50 Hz. Los resultados de estas curvas fueron idénticas, solo que a diferentes hertz. O sea, a diferentes hertz, perdón. Esto pasa porque las bombas eran geométricamente proporcionales y dinámicamente iguales. Ellos compartían el mismo tamaño de impeller. La data de la tabla 1.12 presenta unos puntos que incrementan mientras el flujo aumenta. La razón de esto es porque el sistema requería que se sobrepasaran estas pérdidas. Mientras el flujo era mayor, eran mayores las pérdidas y eventualmente era mayor la caída de la presión. En la curva de la tabla 1.12 podemos observar lo que sería un modelo de lo que sería la curva de este sistema. Para concluir esta presentación de resultados, en este experimento entendimos y analizamos las características de cómo funciona una sola bomba y cómo funciona en sistemas en serie y en paralelo. Al final de todos nuestros cálculos y el análisis de las gráficas, se concluyó que los datos proporcionados nos permiten validar la teoría de este experimento o del experimento. Con los resultados obtenidos se trazó un modelo de curva de eficiencia energética y de head de la bomba y se comparó con las curvas de nuestro manual, donde tenemos que la recopilación de datos demostró
ser eficiente para el análisis del comportamiento del sistema. Esta aplicación también nos dio como resultado que las 3 gráficas que proporcionaron las ecuaciones de afinidad validan las ecuaciones de teoría. Aquí tenemos nuestra referencia. Muchas gracias por su atención, profesor, y que tenga un excelente día.